más que suficiente, que es talla baja, el síndrome convulsivo y los desórdenes del desarrollo sexual. Ahora, síndrome convulsivo, como es tan amplio y tiene tanto, solo me voy a enfocar en síndrome convulsivo neonatal, los bebés que convulsionan, los recién nacidos convulsionadores. Ya cuando tienen un poquito más, ya se los dejamos al doctor Montiel. Entonces, vamos a empezar con talla baja. Y les modifiqué un poquito que íbamos a hablar de cáncer, pero creo que hemos tenido un montón de genitales ambiguos recientemente, entonces por eso les metí los desórdenes del desarrollo sexual. Entonces empecemos con talla baja. Y la definición de talla baja es literalmente 2 desviaciones estándar por debajo de la media poblacional. Y usualmente es el 2.3% de toda la población. Ahora, el problema es que en Guatemala nuestra talla ya es baja contra los estándares internacionales. La talla media de una mujer guatemalteca adulta es de 1,47 centímetros. Entonces, no es que seamos gigantes, pero talla baja para nosotros es aún todavía más chiquito que el resto del mundo, ¿sí? Y el problema es de que es altamente heredable. Hasta el 80% de la talla usualmente la heredamos. Entonces, por eso, papás chiquitos, niño chiquito. No podemos esperar que sea gigante si salió de 2 papás súper chiquititos, ¿sí? Pero ya nos preocupamos que sea un síndrome cuando la talla es súper marcada, cuando es menor de 2.5 o 3 desviaciones estándar por debajo de la media, ¿sí? Aquellos que se caen de la curva así con un su gran pedazo, ¿sí? Entonces, entre las causas sindrómicas de talla baja tenemos las dos usuales, síndrome de Down y síndrome de Turner, ¿sí? Ellos son los más comunes que tengan talla baja, ¿sí? Si no es cromosómico, si no es cualquiera de estos dos, pues ya nos vamos a las monogénicas. Un gen está alterado y me está causando que haya talla baja, ¿sí? Y talla baja es súper marcada. Y tenemos 3 diferentes causas. O afectan el eje de la hormona de crecimiento y las IGFs, o hay un compromiso en la señalización intracelular. La hormona de crecimiento y las IGFs están bien, es la señalización posterior la que está trabada, ¿sí? O son los huesos que no están respondiendo, las displasias esqueléticas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el eje hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces podemos tener una deficiencia pura de la hormona de crecimiento, ¿sí? Donde la hormona no se está secretando o el receptor que indica que se secrete no está funcionando, entonces nunca está recibiendo ese estímulo para secretarse, ¿sí? O hay un problema a nivel de la pituitaria. La pituitaria en sí entera no me está funcionando, ¿sí? Y tenemos un montón de genes que nos pueden causar eso. Podemos tener una hormona de crecimiento que sí se está secretando, pero que no sirve, no se puede unir a su receptor, no activa la vía de señalización, algo así. Entonces, estas usualmente cuando no hay una secreción de GH es porque GH1 no funciona, no se está produciendo para nada. Ya esta inactiva es cuando tiene alguna mutación que le impide funcionar, ¿sí? Sí la estoy secretando, lo que pasa es que no sirve para nada, ¿sí? Y después tenemos la insensibilidad hormona de crecimiento. Insensibilidad quiere decir que hay, pero no se puede unir. Sí debería funcionar, pero no tiene contra qué unirse. Y ese es el receptor de la hormona de crecimiento el que nos está fallando, ¿sí? Y usualmente se puede asociar también a una inmunodisfunción, alias niño chiquito, que además se infecta a cada rato. Entonces ya tenemos otros genes, no necesariamente el receptor de la hormona de crecimiento, pero son niños súper, súper, súper chiquititos que además se están enfermando a cada rato. Otitis medias y sinusitis y rinitis y itus
y todo, ¿sí? Después tenemos las deficiencias aisladas de los IGFs. Algún IGF no me está funcionando, ¿sí? Un IGF que no está activo, un poco como el por ahí anda, pero no sirve para nada, ¿sí? Y después está la insensibilidad, que es la diferencia entre una inactividad y una insensibilidad, es que aquí hay, pero no sirve, no funciona, no activa el receptor, ¿sí? Y en la insensibilidad hay uno que hay, sí sirve, pero el receptor no funciona. Ese es el que no manda la señalización, ¿sí? Entonces, hormona de crecimiento y la IGF-1 son las básicas, ¿sí? Pero IGF-2 es otro que es súper importante, como vimos con las cromosómicas, Beckwith Wiedemann y Russell Silver, ¿sí? IGF-2 es el que da el estímulo para que crezca intraútero, ¿sí? Por eso los niños que tienen exceso de IGF-2 son súper grandes, son macrosómicos cuando nacen. Y aquellos que no tienen IGF-2, que son Russell Silver, nunca tuvieron ese estímulo de crecer. Y cuando nacen, pues nunca tampoco se les activa mucho el estímulo para crecer. Entonces van creciendo por poquitos por otras vías metabólicas, ¿sí? Entonces, como ejemplo de estas insensibilidades a la hormona de crecimiento y problemas de hormona de crecimiento, vamos a ver un tipo de nanismo primordial que se llama Laron, ¿sí? Entonces, el síndrome de Laron se presenta como un enanismo así súper, súper, súper chiquitito. Esto es más chiquito que los acondroplásicos. Usualmente tienen un cráneo pequeño, tienen microcefalia, pero van a tener su frente así súper prominente. El pelo va a ser escaso, especialmente cuando son muy chiquitos. Ya cuando les empiezan a salir los dientes, les salen para todos lados, nunca les salen bien en su lugar. Pueden tener obesidad, pueden tener genitales pequeños y esto es lo clave, presentan hipoglicemia en la infancia. No cuando nacen, en la infancia, ¿sí? Un poquito ya más allá. Cuando le hago pruebas, pues tengo una talla baja, lo primero que tengo que hacer es ver cómo está su hormona de crecimiento. Y voy a sacar los niveles de hormona de crecimiento y van a estar por los cielos, así increíble, cantidades industriales, ¿sí? Mientras que la IGF-1 va a estar baja. ¿Por qué? Porque no está recibiendo ese estímulo de ser liberada por la hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces vamos a tener una hormona de crecimiento súper alta por los cielos y un IGF-1 súper bajo, casi ausente, ¿sí? Y van a ser niños chiquititos, que físicamente, por eso está la foto, tenemos un montón de características físicas menores. La frente prominente, el puente nasal plano, las nares antevertidas, la boca en carpa, el filtrum prominente, las orejas de implantación baja, que a veces estar rotadas posterior, ¿sí? Pueden tener microretrognatia y cuando les mido la cabeza, su diámetro, súper chiquitito. Entonces, cuando nacen, a veces los confundimos con acondroplasia porque sus extremidades son chiquitas. Pero vamos a ver estas arrugas aumentadas como en acondroplasia, pero en todas las extremidades, no solo en todos los niveles de las extremidades, tanto proximal como medio como distal, ¿sí? Y cuando van creciendo, pues la obesidad se vuelve más marcada. Esta es la misma niña a través de muchos, muchos años. Cuando nació,
Después ya cuando tenía unos sus 5 años, que ya se le mira su pancita y su peso estaba por los cielos, aunque la talla no. Y que entre más maduran, más marcada se vuelve la obesidad y la talla tampoco aumenta. Por supuesto que si se fijan, mide como 1,47, está en la media chapina, pero para su origen familiar, por decirlo así, debería tener una talla mucho más alta. Entonces, Larón es el típico hormona de crecimiento no me sirve, ¿sí? O no funciona. Ahora vamos a ver los otros, ¿sí? Los que son por displasias esqueléticas, ahí les puse el listado, ¿sí? La más común, la condroplasia, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de la condroplasia. Y después tenemos los sindrómicos, los síndromes que me causan talla baja, ¿sí? Y si se fijan, hay un montón, incluyendo algunos que ya medio vimos, Prader-Willi, por aquí está Di George, aquí está Noonan, que Noonan es lo mismo que Turner, solo que en niños, ¿sí? Y nos vamos a enfocar literalmente porque lo pusieron en orden de común en el síndrome de Secker, ¿sí? Entonces, primero tenemos un niño chiquito, talla baja, un enanismo puro, ¿sí? Y si vemos, tenemos primero al niño de Alarón y después tenemos otro niño, y que se parece. La frente prominente en ambos, el puente nasal plano en ambos, las nares antevertidas, ¿sí? La boca en carpa, el filtrum prominente, las orejas de implantación baja, el cuello corto, me había faltado el cuello, ¿sí? Las orejas rotadas para atrás y parecían ser lo mismo. Físicamente son lo mismo casi en la cara. Ya después cuando le vemos más detalles, ahí es donde nos dice, ya es otra cosa, ¿sí? Entonces, este otro niño, el primero es un larón, el segundo es una acondroplasia. Entonces, la acondroplasia va a tener sus diferencias con el larón, ¿sí? La acondroplasia va a tener una disminución del tamaño rizomélico. ¿Qué quiere decir eso? Que es a nivel proximal. Tanto húmero como fémures van a ser chiquitos. El resto de huesos sí van a tener una longitud correcta, pues para su edad. Entonces, el húmero y el fémur es el corto, eso quiere decir rizomélico. Mientras que en larón va a ser simétrico. Eso quiere decir que húmeros y cúbitos y radios y falanges, todo va a ser chiquito, ¿sí? Igual a miembros inferiores. Fémur va a ser tan chiquito como tibia y peroné son tan chiquitos como los tarsos son tan chiquitos, ¿sí? Es simétrico, todo es chiquito. Mientras que en acondroplasia solo los húmeros y los fémures van a ser los cortos, ¿sí? En el Aarón van a tener microcefalia, mientras que en acondroplasia van a tener una macrocefalia relativa. ¿Qué quiere decir eso? Que su circunferencia de la cabeza va a ser normal según su edad, pero a comparación con el resto del cuerpo se mira grande, ¿sí? Entonces son estos, a los niños a veces les mandan a hacer su TAC porque piensan que tienen hidrocefalia y resulta que no, la cabeza es normal, lo que pasa es que el resto del cuerpo es el que no va, ¿sí? El Aarón me va a hacer hipoglicemia neonatal o infantil primeros meses, mientras que la condroplasia ni cosquillas la va a hacer, ¿sí? El enanismo por Aarón va a tener obesidad, van a ser niños súper gorditos,
Y en acondroplasia van a aparecer gorditos, pero más que todo porque su tórax es corto. Entonces es tan cortito el tórax que el abdomen se mira mucho más grande, ¿sí? En el varón le voy a hacer rayos X, su serie ósea, todo va a salir normal. Mientras que la acondroplasia sí va a desarrollar escoliosis, quifosis, hiperlordosis, su columna va a ser un zigzag completo, ¿sí? Y lo básico, les saco niveles de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento va a estar súper elevada en el varón, mientras que en la acondroplasia va a ser normal. Y entonces, si vemos, por eso es que les digo que es una macrocefalia relativa, se miran cabezones, pero la verdad es porque todo lo demás es chiquito. Y principalmente húmeros van a ser chiquitos y fémures van a ser chiquitos, ¿sí? Y mientras van creciendo, su talla pues se va a ir quedando corta, pero porque proximal, rizomélico, eso es lo corto. Y este pobre niño se le mira también súper bien, que aquí viene la columna y después se viene para acá. Y después aquí cuando lo tenemos en AP, casi que así se le hace a la columna, ¿sí? Entonces tienen escoliosis, tienen quifosis, tienen hiperlordosis, tienen un poquito de todo. Y su abdomen se mira gigante, pero porque el tórax es súper corto, es chiquitín, ¿sí? Y entonces eso es lo que nos hace parecer como que si tuviera obesidad o que si estuviera gordito, pero la verdad es que no es gordito. Entre la espalda que le hace el abdomen para adelante y el tórax que es chiquito, pues parecieran más gorditos de lo que son, ¿sí? Ya cuando los vemos con otros detalles, ¿sí? Vamos a ver que sus manos pueden ser en tridente, quiere decir que tiene prominencia, están así todos súper abiertos y vamos a tener prominencia del dedo medio, usualmente es más grueso, más grande, ¿sí? Y después es el chiquito y el gordo que también se miran más grandes y como que espleados y a veces lo tienen así juntitos, como que si solo tuviera 3 dedos, pero más que todo es porque los dedos van a ser así gorditos, especialmente los medios, ¿sí? Y como les digo, parecieran gorditos, esa gran panza. Y no es panza de lombrices, es panza empujada hacia adelante por los órganos y porque la columna está torcida. ¿Sí? No. Entonces, ese es la condroplasia. Vamos a regresar para que miren las fotos de la niña. ¿Sí? Ellos sí son gorditas. Son gorditos a obesidad. Pero columna usualmente está bien. ¿Sí? Y su cara está relativamente bien. Mientras que este niño, su cara nunca cambia, su cabeza se le mira más grande y sí tenemos alteraciones físicas, ¿sí? Se le mira que tiene algo más raro. Nuestro siguiente es Seckel. Seckel es el sindrómico causado por un gen único. So que Seckel tiene un montón de genes, pero varios genes me lo pueden causar. Pero solo es uno el que va a estar alterado, ¿sí? Y Seckel se caracteriza por también ser un enanismo simétrico, pero la cara es súper, súper especial. Es una cara de pájaro que ya la vamos a ver, ¿sí? Entonces, este va a ser un retraso de crecimiento intrauterino que no va a tener nada de catch-up postnatal, no se va a llegar a la curva nunca, ¿sí? Va a tener microcefalia, va a tener un retraso mental variable, los ojos van a parecer grandes, más que todo porque el resto de la cara está tan chiquitito, ¿sí? La nariz va a tener una protrusión tipo pico, su cara va a ser angosta y va a tener un mentón retraído para atrás, ¿sí? Entonces, este es un niño que nos llegó a la COIX. Llegó ahí a niño sano, era una batería y media, andaba dando vueltas por todos lados, se pesó solito, se midió solito y lo hizo como 3 veces. Y esa es la carita de pájaro, con la punta nasal así como caída, ¿sí?
su mini mentón que está para atrás, ¿sí? Y las cejas van a ser escasas, el puente nasal va a ser plano y usualmente un poquito ancho. Sus orejitas van a ser de implantación baja. Y cuando lo vemos a la par de todo el mundo has visto esos escritorios, el niño ya tenía más de 2 años y pasaba abajo del escritorio como que sin nada, ¿sí? Entonces, es chiquitito, 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 chiquitito y no va a crecer mucho, ¿sí? Si llega más del 1,15 m, 1,20 m, va a ser un milagro. Van a ser siempre chiquititos y la cara tampoco les va a cambiar mucho. Él tenía su pliegue transverso único, tiene aquí su tenar también, entonces por eso es transverso único. Y característicamente su dedo, su pequeño dedito, ay Dios, se me fue la palabra, no tiene una falange, ahí está, tiene hipoplasia de una falange, tiene 2 falanges nada más, y si se fijan solo tiene un pliegue flexor. Entonces, eso sí, súper característico también. Entonces, este niño, ¿cuál es su pronóstico? Pues relativamente bien. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna alteración interna, ¿sí? Estos niños con talla baja eh, por hormona de crecimiento o displasias esqueléticas o así puros genéticos de solo un gen, a veces no tienen nada más que solo la talla baja, ¿sí? Corazoncito va a estar bien, riñones va a estar bien, ojitos va a estar bien, etcétera, etcétera, pero sí lo tengo que buscar porque, a regresar, tenemos un listado de un montón de diferentes causas de talla baja, ¿sí? Y entonces las diferencio a todas de lo que tienen interno, ¿sí? ¿Qué tiene interno? Si tiene algo más, entonces ya puedo ir a buscar a todos los sindrómicos y ver otras causas. Es un Williams, es un Kabuki, es un Cocaine, es un Barter, ¿sí? Nefro. Nefro también se puede presentar con talla baja y no por el fallo renal, ¿sí? Entonces, usualmente la talla baja solo me indica hay algo raro, ¿sí? Y mis pasos siempre tienen que ser, paso 1, obtener mi hormona de crecimiento para ver cómo está, ¿sí? Es una deficiencia de hormona de crecimiento. Es una insensibilidad de hormona de crecimiento. Es el IGF-1 el que no está funcionando o no lo estoy secretando, ¿sí? Entonces, hormona de crecimiento con IGF-1, porque se me va a indicar cómo está la vía metabólica posterior, ¿sí? Si mi hormona de crecimiento IGF-1 está normal, pues ya me voy a ver los rayos X. ¿Es una displasia esquelética? ¿Están bien esos huesitos? ¿Hay algún huesito que no se esté desarrollando bien? Los húmeros, los fémures. Y ahí se acuerdan que acondroplasia usualmente es rizomélica, es proximal, pero hay otros tipos donde puede ser el cúbito y el radio y la tibia y el peroné los que son chiquitos, que esa ya sería mesomélica, ¿sí? O puede ser que las manos y los pies son los súper chiquitos, esa sería acromélica, ¿sí? Tenemos diferentes posibilidades. Entonces, si los rayos X están bien, pues entonces tengo que ir a ver qué más tiene. Tiene corazoncito, tiene riñones afectados, ojos, oídos, etcétera, 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 ¿sí? Porque ahí ya voy con mi diferencial a buscar qué otras cosas puede tener, ¿sí? Ahora, síndrome convulsivo, como les dije, vamos a ver principalmente el neonatal.
que ese es el que usualmente es genético. Ya cuando son mayores ya tenemos muchas diferentes causas ambientales y estoy segura que el doctor Montiel les va a dar una excelente clase de síndrome convulsivo, ¿sí? Hoy solo vamos a ver síndrome convulsivo con causas genéticas, ¿sí? Entonces, las convulsiones neonatales se definen como aquellas que inician desde el nacimiento hasta las 4 semanas de vida. Si empiezan después de eso, ya no son neonatales, ya son infantiles, ¿sí? Y de 3 de cada 1000 recién nacidos son por una causa genética, ¿sí? Que es alrededor del 60% de todos los recién nacidos. Y usualmente son definidas como convulsiones espontáneas recurrentes, alias, no fiebre, no sepsis, no nada de afuera que me lo puede estar causando, ¿sí? Y tenemos las ambientales, que es la encefalopatía hipóxica isquémica, aquel pobre niño que nació más azul que rosadito, ¿sí? Aquellas infecciosas, por eso les digo, no genéticas, le tengo que quitar cualquier causa genética, ¿sí? Alteraciones electrolíticas, que espero que sepan que niño que convulsiona, le sacamos sus electrolitos para ver que todo esté bien, ¿sí? Y aquellos que tienen hemorragia intracraneal. Si no es ninguna de estas, entonces ya nos podemos ir a buscar causas genéticas, ¿sí? Hay alteraciones cromosómicas, hay alteraciones en algún gen único, hay alteraciones en algún gen único que son metabólicas, ¿sí? ¿Cuál podría ser la causa? Entonces, se clasifican usualmente las alteraciones, las convulsiones neonatales entre las 4 causas más comunes. Una malformación estructural cerebral, ¿sí? El cerebro no se formó bien y por eso está convulsionando. Los errores innatos del metabolismo, que esta me la voy a saltar, que la vamos a ver la otra semana. Y después tenemos las causas sindrómicas, alias que van a tener más síntomas, aparte de las convulsiones. Y después tenemos las no sindrómicas de gen único, que usualmente o a veces no van a tener nada más, solo van a ser las convulsiones, ¿sí? Entonces, entre las diferentes causas, vamos a empezar con las anomalías estructurales, ¿sí? Si tenemos agenesia del cuerpo calloso o hipogenesia, alias está chiquitito, pues tenemos varios síndromes que nos lo pueden causar. Tenemos el síndrome de Aicardi, tenemos Mowat-Wilson y tenemos diferentes tubulopatías. Después tenemos la lisencefalia. Cuando no tienen ningún giro cerebral, es un cerebro completamente liso, no tiene ni uno de los giros normales. Pues tenemos que pensar en Miller-Dicker, que es una delesión, esta es cromosómica, es una microdelesión, ¿sí? O una lisencefalia aislada, alias no le voy a encontrar nada más en la cara, en las manos, en los pies, en el corazón, en nada, ¿sí? El tipo 2 es una lisencefalia no tan completa, sí tiene más de alguna curvita por ahí, ¿sí? Y tenemos a Warburg y tenemos a Fukuyama, ¿sí? Fukuyama, aparte de la lisencefalia, va a tener problemas musculares, entonces va a ser el niño súper, hiper, mega hipotónico, ¿sí? Y entonces eso nos ayuda también con los diferenciales. Ahora, con la polimicrogiria, o si hay displasia cortical, pues tenemos síndromes por microdeleción, ¿sí? Tenemos también a Cardi, que a veces tiene a los dos, la polimicrogiria más la agenesia del cuerpo calloso. Tenemos a Goldberg-Spritzen, tenemos a Joubert, que además va a tener fallo renal, y ceguera, y sordera, y un montón de otras cosas. Y tenemos a Zellweger, que este es metabólico, que lo vamos a ver la otra semana.
Y la megalencefalia, pues puede ser aislada, como puede estar asociada a un montón de otros síndromes, incluyendo el síndrome de Pretzel. Y sí, se llama el síndrome de Pretzel y no es porque pues, tengan posición de pretzel ni que tengan forma de pretzel. Es el nombre del que lo descubrió. Ahora, microcefalias. Microcefalias que convulsionan, pueden ser su propio síndrome, microcefalia, convulsiones y retraso del crecimiento, como puede ser por otras hipoplasias, como puede ser parte de un síndrome más grande. Entonces, microcefalias ahí solo son las aisladas, ¿sí? Si tiene holoprosencefalia y está convulsionando, patado. Y por favor no lo intuben, por favor, no lo intuben. Déjenlo seguir con sus convulsiones en paz, hasta que ya no convulsione, ¿sí? Y por supuesto también puede estar la holoprosencefalia no sindrómica, aisladita. Podemos tener las malformaciones de Dandy Walker, que otra vez hay cardí, ¿sí? Pero también tenemos Patau, las iliopatías, que esto va a ser renal, además de todo lo demás, ¿sí? Smith-Lemli-Opitz y Walker-Warburg. Entonces, si se fijan, a veces se repiten. ¿Por qué? Porque hay niños que tienen más de una malformación en la estructura de su cerebro, ¿sí? Y por lo tanto, eso me causa más problemas a lo largo plazo. Entre causas de convulsiones cromosómicas, yo sé que no es lo común, pero el síndrome de Down puede convulsionar, ¿sí? Patao puede convulsionar, ese sí, no lo intuben. Edwards me puede convulsionar, ¿sí? D. George me puede convulsionar, que es la de lesión 22,11. Y Wolf Hirschhorn me puede convulsionar, ¿sí? De estos, yo creo que ya hemos visto a la mayoría, solo les voy a explicar rapidito Wolf Hirschhorn. Este se le dice en los niños de casco griego, porque pareciera como que si tuvieran un casco griego. Y ustedes todavía, yo creo que sí son de la época de las películas estas de 300, de todos los espartanos que iban a luchar, pues cuando se ponían su casquito, idénticos estos niños, así idénticos, ¿sí? Pareciera como que si tuvieran un casquito puesto y entonces tienen un hipertelorismo, el puente nasal va a ser ancho y plano, así súper plano, la frente va a ser plana, no va a tener arcos supraciliares, casi que no va a tener cejas, ¿sí? Como que si le hubiéramos puesto un casco y nada hubiera crecido en esas áreas. Aparte de eso va a tener hipotonía muy marcada, que a veces necesitan apoyo de sondas y otros tipos de cosas para poderlos alimentar en los primeros días, ¿sí? Y su crecimiento va a ser lento, súper lento. Después tenemos los que convulsionan y además tienen manchitas en piel, ¿sí? Entonces, la esclerosis tuberosa, hay un par de residentes por ahí que ya vieron casos, entonces a ver si tomaron fotos. Entonces, la esclerosis tuberosa se caracteriza por manchas hipopigmentadas. Eso quiere decir que en lugar de ser oscuras, son más claras que la piel, ¿sí? Y a veces tienen angiofibromas. ¿Qué son estas? Son como masitas semielásticas que pueden salir en cualquier lado, pero son súper característicos cuando salen en los dedos, entre la uña y el lecho, ¿sí? Y aparte van a tener tumores, masitas, amartomas, que pueden ser en el cerebro, que son los tubérculos cerebrales, por eso le pusieron tuberosa, porque parecían como tubérculos, ¿sí? En neonatos es súper común que se vean en el corazón, son masas intracardíacas, y también pueden salir en los riñones o en la retina. Entonces le tengo que mandar a hacer sus ultras para revisar que no tenga una masa en el riñón
y lo tengo que mandar a oftalmo para que le mire fondo de ojo, ¿sí? Entonces, estos niños hay que seguirlos bien de cerca para ver que si no los tienen, pues que no los desarrollen. Los tumores en el corazón, en el cerebro, riñones, retina, ¿sí? Nuestro siguiente manchoso es Sturge Weber, que también hay una residente por ahí que tiene un caso súper cool, que se caracteriza por esa mancha de vino Oporto, ¿sí? Que ahí les puse la foto. Y esa mancha va a ser solo en la mitad de la cara, usualmente. Puede ser solo parte de la frente, puede ser solo parte del mentón, de la mejilla, pero a veces puede ser absolutamente todo la de mi cara, ¿sí? Entonces, Sturge Weber también me convulsiona, pero más que todo porque tenemos anomalías adentro, ¿sí? Podemos tener alteraciones a nivel de las meninges, ¿sí? Que son esas que se miran ahí todas feas, o pueden ser ya más internas. Esta es una TAC y esta es una rezo, pero para que miren que no son cositas chiquitas, brillan, ¿sí? Son identificables. Entonces, para regresar, la incontinencia pigmenti usualmente tienen un surrash horrible en el neonatal, que luego se va a volver áreas de hiperpigmentación, hipopigmentación. Entonces tiene líneas específicas súper claras o súper oscuras, ¿sí? Y el que no tiene rash, sino que solo tiene las líneas de diferentes colores, esa es la hipomelanosis de Ito, ¿sí? Entonces, siguiendo, condiciones que me causan convulsiones, ¿sí? Estas ya son las de gen único. Un gen único me está causando todo el problema, ¿sí? Que hay muchos genes que a veces me causan la misma cosa, sí, pero siempre van a ser un solo síndrome, ¿sí? Entonces tenemos a Hotpins, tenemos a Coffin Cities, que va a tener la clinodactilia típica de los chapines, pero además va a tener malformaciones cerebrales, va a tener un crecimiento lento y va a tener lipotonía, ¿sí? Y Aicardi ya se dieron cuenta que tiene 7.500 diferentes malformaciones adentro del cerebro, entonces necesito hacerle su TAC, ¿sí? O una reso idealmente, para ver si tiene todas esas malformaciones. Sí. Ajá, no, ajá, ajá, pero no solo es en niñas. Mm, sí, pero a veces se mezclan porque tienen como alteraciones cerebrales similares. Entonces hay que ver por eso si eh, hay algo más para ver si le agregamos el lutea o no se lo agregamos. ¿Así? Pues chicas. Bueno, entonces, sí. Ah, bueno. Ajá. La hipomelanosis de hito. Ese es hito. Ajá. Es el de abajo. Ajá. Solo que hito no va a tener el rash. No, no importa. Perfecto. Ajá. Solo son las líneas. Se miran cafecitas, pero es porque no, no importa. Se miran cafecitas, pero ajá, no, es al revés, es un poquito de los dos. Tiene las líneas blancas y las cafés, entonces uno no sabe cuál es el color original, si el claro o el oscuro.
Sí, pero no, no importa. Y a mí también me gustan porque usualmente son fáciles de diagnosticar. Vemos la alteración en la piel y entonces esa nos orienta un montón. Aquellas que solo convulsionan son un dolor, ¿sí? Porque ahí tenemos que ir a ver cuál es el problema, ¿sí? Tenemos lo que se llaman las canalopatías, que me afecta ya sea los canales de calcio, de potasio, de sodio, ¿sí? Y como es la alteración solo de esos canales y usualmente solo a nivel de las neuronas, entonces me convulsionan y no tengo idea por qué, ¿sí? Entonces, a estas canalopatías, estos son a los que les mandamos a hacer su secuenciación para convulsiones, para síndrome epiléptico. ¿Sí? Ellos son los que usualmente no tenemos idea por qué están convulsionando, solo sabemos de que siguen convulsionando y no les encontramos por qué. ¿Sí? Usualmente van a ser las canalopatías o porque hay alguna alteración en la función sináptica. Y puede ser algo tan tonto como no tienen esta señalación que le indica que se puede fusionar la vesícula sináptica y entonces no se liberan los neurotransmisores. ¿Sí? Hay otros genes que también me pueden afectar las vesículas sinápticas, que son estos dos, ¿sí? Y a veces es porque no hay señalización celular correcta. La neurona en sí por adentro no está mandando bien la señal. Lo está recibiendo por la cabeza, pero los pies no lo están sacando, por decirlo así. Está recibiendo la señal sináptica, pero no la está transmitiendo, ¿sí? Entonces, estos son un ejemplo nada más de algunos a los que les hacemos su panel de secuenciación de epilepsia que incluye todos estos genes para ver cuál de todos es el que está malo. Porque no lo vamos a ver clínicamente, no lo vamos a ver con algún laboratorio específico, usualmente, menos que le sacamos una biopsia de cerebro y veamos cómo es su función sináptica, pero nadie no lo va a querer hacer, ¿sí? Y aparte están las encefalopatías epilépticas que ya van a aparecer en edades un poquito mayores, ¿sí? Van a ser epilepsias severas que ya me causan una disfunción neurológica permanente, ¿sí? Y para eso tenemos a Ohtahara, a West y a Dravet, ¿sí? Entonces, Ohtahara tiene sus convulsiones, sus estatus epilépticos que no lo logramos detener, ¿sí? Su retraso en el desarrollo y un eje de los que le gusta el doctor Montiel. Y tenemos también la encefalopatía mioclónica temprana. Y tenemos, sí, también cabal, a esos por favor no los intuben. Si ya lleva más de 5 minutos convulsionando, dúdenlo, ¿sí? Entonces, entre esta tablita no está West y no está Dravet, porque usualmente empiezan a convulsionar después del mes, ¿sí? Y vamos a ver rapidito Dravet. Este tiene 3 fases, usualmente va a empezar entre los 4 a 8 meses, va a tener su primera convulsión por fiebre y a veces va a ser un poco prolongada, pero usualmente va a ceder, ¿sí? Puede ser clónica, puede ser generalizada, puede ser unilateral, pero usualmente va a ceder, va a tener su primera convulsión chiquito, pero no va a continuar inmediatamente, ¿sí? Y después tiene su fase de empeoramiento, que es entre el primer año y los 5 años, ¿sí? Y ya va a tener convulsiones súper comunes, recurrentes, a cada rato y de todo tipo. A veces son mioclónicas, a veces son de ausencia, a veces son atípicas, y cada vez se vuelven más frecuentes y el electroencefalograma ya se vuelve loco, ¿sí? Y a partir de los 10 años, las crisis van a detenerse o por lo menos espaciarse, ¿sí?
Pero ahí es donde el retraso ya se estableció, ya no lo vamos a poder recuperar lo que se perdió, ¿sí? Entonces, Dravet se los traigo más que todo, porque aunque tiene un chorro de genes que me lo causan, hay medicamentos que me lo empeoran. Les doy carbamazepina y al contrario, en lugar de detenerse la convulsión, se vuelve peor, ¿sí? O más seguidas. La fenitoína, que a nosotros nos encanta la fenitoína, usualmente, pues se lo damos y también empeora horrible, ¿sí? Y tenemos tratamientos que usualmente sí nos funcionan, ¿sí? Y aquí les puse solo los más comunes, el listado continúa ad infinitum, ¿sí? Usualmente el valproato es nuestro caballito de batalla, es el que mejor les funciona en los Dravets, ¿sí? Pero para que sepan de los nuevos medicamentos, ¿sí? Hay dos nuevos medicamentos que tal vez aquí en Guate nos cueste un poquito más de conseguir, pero que ya están aprobados y que se ha encontrado que funcionan un poquito mejor que el valproato y los otros, ¿sí? Y hay uno un poco eh, controversial, por decirlo así, que ya está aprobado en Estados Unidos, que es el cannabidiol. ¿Alguien sabe qué es el cannabidiol? No, doctora. Ay, pues qué sanos son, me alegro que nadie sepa. El cannabidiol es el cannabis, es un derivado. Ah, bueno, pues es un derivado de la marihuana, es el componente activo de uno de los componentes activos de la marihuana, ¿sí? Entonces, en estos niños específicamente los que se hacen es que se saca un aceite donde no tiene ningún efecto divertido, le dicen los gringos, sino que solo actúa a nivel neuronal para con las convulsiones. Entonces, el aceite, se le pone un par de gotitas de aceite en las pachas y el niño se traga su pachita y no tiene ningún trip raro, solo le disminuyen sus convulsiones, ¿sí? Y se ha encontrado que este aceite de cannabidiol es súper útil. Entonces, en los artículos lo van a encontrar como CBD oil, aceite de CBD, de cannabidiol. Y la verdad es que lo máximo. Súper útil se ha encontrado específicamente en Dravet. Entonces no es como que si le vamos a poner a un niño de 2 años a fumar, no, es aceitito bonito ya procesado. No. Entonces, esta tabla se las pongo específicamente porque son las convulsiones que tienen tratamientos establecidos, ¿sí? En esclerosis tuberosa específicamente, ya que tenemos un par de pacientes por ahí flotando, tenemos a los inhibidores de mTOR que nos detienen las convulsiones y la vigabatrina, que ese también me sirve para detenerle sus convulsiones, ¿sí? Para los que son metabólicos, como la epilepsia dependiente de pirodixina, la deficiencia de transporte de folatos, eh, la deficiencia de molibdenum, estas son metabólicas, las vamos a ver la otra semana rapidito, ¿sí? Pero para que sepan que sí hay tratamientos específicos, entonces por eso me sirve hacer mi panel, ¿sí? Digamos, esta es una canalopatía que me afecta a mi canal de sodio. Si le hago mi panel de NGS para epilepsias y me sale que es esta canalopatía,
pues le doy un tratamiento específico. Se encontró que la fenitoína es súper útil en ellos. O le puedo dar un bloqueador de canal de calcio, de sodio, perdón, que también súper útil en ellos, ¿sí? Y entonces necesito saber cuál es mi canalopatía, porque aquí hay otra canalopatía, porque también esta me sirve de la carbamazepina en lugar de la fenitoína, ¿sí? Cada canalopatía tiene su punto clave y hay otros que tienen sus puntos claves. Entonces solo es de correr el panel, ¿sí? No es barato, lo sé, lo acepto, pero idealmente a todos los niños les deberíamos, que estén convulsionando, especialmente a nivel neonatal, pues debería poderle hacer su panel y saber cuál es la causa para ver qué tratamiento específico necesita, ¿sí? Y no pasar por el checklist. Le di fenitoína, no funcionó. Le di carbamazepina, no le funcionó. Le di valproato, no le funcionó. Probemos con vitaminas, démosle piridovixina. No funcionó. Démosle folatos. No funcionó. Y así nos vamos en el listado, pues es algo frustrante para los pacientes y para nosotros. Idealmente, si le hacemos su panel, ya sabemos por qué camino ir, ¿sí? Ahora, para los desórdenes del desarrollo sexual, primero que todo vamos a ver cómo se determina el sexo, ¿sí? Y para los que no sabían, tenemos 3 tipos. Está el sexo cromosómico, el que me dice los cromosomas si son XX o XY, ¿sí? Está el sexo gonadal, donde el tejido gonadal me va a decir qué es. Hay ovarios, hay testículos, ¿sí? Ese es el sexo gonadal. Y después tenemos el sexo fenotípico, lo que vemos por fuera, ¿sí? Tiene labios mayores, tiene labios menores, tiene clítoris, tiene introito vaginal, o tiene pene, tiene testículos descendidos, tiene escroto, etcétera, etcétera. O tenemos algún caos por ahí y no tenemos idea qué es, ¿sí? Ese es el fenotípico, lo que le veo de fuera, ¿sí? Entonces, usualmente esta es la vía que esperamos. Cromosómico XY, va a tener gonadal testicular y va a tener fenotípico masculino, ¿sí? O nace XX, gonadal va a ser ovario y fenotípico van a ser genitales femeninos, ¿sí? El problema es cuando esto se cruza a cualquiera de los niveles, ¿sí? Ya vamos a ver. Entonces, la clasificación amplia es, si es XX, que ese es mi primer paso, saber cuál es el sexo cromosómico, ya voy a ver si ese sexo cromosómico me corresponde con el gonadal. Si el gonadal me corresponde, pues después voy a ver al fenotípico. ¿Ese también me corresponde o no? ¿Sí? A veces los genitales ambiguos es solo el fenotípico que está alterado, ¿sí? Y entonces tenemos que ir a buscar causas fenotípicas. ¿Qué me puede alterar mi fenotipo? Podemos tener andrógenos extras, especialmente en niñas, ¿sí? Que tenemos genitales ambiguos. O ya tenemos el ovo testicular. Esto quiere decir que me alteró tanto el gonadal como el fenotípico. Ahora para los XY es lo mismo. O me está fregando la testosterona y no, puede ser que el receptor de la testosterona no me está sirviendo, ¿sí? Que son todos los esos. O que estos la mayoría van a ser solo fenotípico. O ya me afecta el gonadal y el fenotípico, ¿sí? Que ese también se le llama ovotesticular, porque es XY, pero tiene testículo ovárico y testicular o no tiene ninguno de los dos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el cromosómico.
qué alteraciones cromosómicas del sexo vamos a tener, ¿sí? Y tenemos los dos más comunes, tenemos a Turner y tenemos a Klinefelter, ¿sí? O tengo una X extra o tengo una X que me falta. Y esto ya lo vimos en cromosómicos, entonces me los voy a saltar un poquito. El XXX o triple X y el XYY, usualmente pediatras no lo van a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque fenotípicamente va a ser típico, ¿sí? Y a veces pueden tener un poquito de hipotonía, pueden ser un poquito más altos, pero no lo van a ver, lo van a ver los adultos, ¿sí? Esos son síndromes de adultos, igual que Klinefelter-Turner, tal vez medio lo pueden ver ustedes. Una niña con manitas hinchadas, piecitos hinchados, cuello con mucha piel y un riñón en herradura tal vez, ¿sí? El problema es más que todo a nivel cromosómico, cuando el X y el Y se están hablando y no se están hablando bien, ¿sí? Entonces, todos los cromosomas, cuando se están preparando para dividirse en las gónadas, tienen cierto intercambio, ¿sí? El 22 se cambia con un poquito con el otro 22, intercambian pedacitos, pero se quedan enteros, ¿sí? El problema es de que el X, su pareja, es el Y, cuando no hay otro X, ¿sí? Y entonces estas regiones pseudoautosómicas a veces son intercambiadas. Un pedacito se ve para el otro, ¿sí? Se los intercambian. Ahora, el Y tiene un gen súper funcional, que es el único que prácticamente le sirve en todo el cromosoma, que es SRY. SRY es el gen que me determina el sexo masculino. Es el que cuando está presente el cromosoma Y por lo tanto SRY, me activa toda la vía de desarrollo masculino, desde las gónadas hasta el fenotípico, ¿sí? Entonces, esta región pseudoautosómica está muy cerca de SRY. Entonces, a veces SRY se va de paseo al cromosoma que no le corresponde, ¿sí? Y entonces, hay niños que tienen su cromosoma Y, pero nunca tuvieron el estímulo de SRY, entonces se desarrollaron como mujeres, ¿sí? Fenotípicamente, perfectamente mujer, solo que sus cromosomas dicen que no. Y hay unos pacientes fenotípicamente completamente masculinos. ¿Por qué? Porque su cromosoma X tiene SRY y dirigió todo el camino hacia masculino, ¿sí? Pero es XX. Entonces, estos también usualmente no los van a ver en pediatría, sino que los van a ver como adultos. ¿Por qué? Porque tienen problemas de fertilidad, porque los propios ositos, los propios espermatozoides dicen, uy, aquí hay algo raro, ¿sí? Y no lo tratan de no pasarlo, ¿sí? Entonces, mi gónada, específicamente aquella que se puede volver cualquier cosa, necesita de un estímulo específico que es SRY. Porque SRY me va a activar a otros genes que me van a estimular para que esto se vuelva testículo, ¿sí? Y cuando no hay SRY, pues SRY también bloquea la vía femenina, por decirlo así, y entonces cuando no hay SRY, se activa la vía femenina y se vuelve un ovario, ¿sí? Entonces, eso es lo ideal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un SRY en el cromosoma equivocado? Pues se activa la vía de señalización masculina, ¿sí?
como SRY activa los genes SOX9, SOX3, DAX1 y NR5A1, pues esos, si también están duplicados, si están extras, van a estar sobreactivados y me van a hacer que mi ovario, que debería ser ovario, pues no, se vuelve testículo. O a veces se queda inclusive en el medio, no se vuelve ni testículo ni ovario, se queda como ovotesticular, tiene un poquito de ambos, ¿sí? Y cuando SRY muta y no sirve, o SOX9, NR5A mutan y no sirven, no se activa la vía masculina, ¿sí? Entonces, aquel testículo que debería volverse testículo, la verdad es que no se vuelve testículo. Se queda como ovotesticular, un poquito de ambos, o se queda flotando como nada, ¿sí? Después tenemos cuando sí se formó el ovario correcto, sí se formó el testículo correcto. Pero no tenemos el fenotipo correcto, ¿sí? Genitales ambiguos. A veces son genitales ambiguos, a veces son completamente opuestos, ¿sí? Entonces podemos tener una masculinización incompleta, que es el CAIS y el PAIS y el MAIS, que ya vamos a ver. Y podemos tener una virilización de los órganos sexuales femeninos, ¿sí? Entonces, solo antes de pasar a fenotípico, ¿qué pasa cuando mis gónadas no van con mi cromosoma? ¿Sí? Pues aquí tenemos los genes diferentes que pueden mutarse y causar de que tenga un sexo fenotípico femenino o genitales ambiguos. Ahí lo que me va a dirigir de hay algo raro es usualmente esto, mis gónadas no están correctas, no son las que deberían de ser, ¿sí? Fenotípicamente es femenino, pero por dentro hay un caos, no hay útero, no hay ovarios, hay unas masitas ahí medio raras, ¿sí? A veces se forman lo que se llaman streaks gonadales, son líneas de pedacitos de células que no son una gónada entera, ¿sí? Y las que son XX también se pueden alterar estos genes y me pueden dar un fenotipo masculino que inclusive puede tener testículos, ¿sí? O puede ser que se quede como genitales ambiguos. Entonces, fenotípicamente, mi sexo cromosómico, mi sexo gonadal, no van con el fenotipo, ¿sí? Entonces, es un XX que tiene ovarios, pero ya sea que tiene genitales ambiguos o parecían ser masculinos completos, ¿sí? O es un XY con testículos, pero los genitales o son femeninos o son un punto en medio raro, ¿sí? Estos son los que les llamaban el pseudohermafroditismo, ¿sí? Ya no usamos ese término, pero para que sepan de dónde sale, ¿sí? Entonces, las niñas XX con ovarios que no tienen genitales correctos por fuera, la causa más común es la hiperplasia adrenal congénita, ¿sí? Que es la deficiencia de la 21-hidroxilasa, donde todos mis esteroides se están volviendo andrógenos, ¿sí? Los ovarios van a ser normales, pero por el exceso de andrógenos y el exceso de testosterona específicamente, los genitales se empiezan a masculinizar, ¿sí? Voy a tener una clitoromegalia que la van a confundir con micropene y los labios mayores inclusive pueden estar fusionados, entonces no voy a tener un introito vaginal identificable, ¿sí? En las mujeres es fácil. Número 1, hiperplasia adrenal congénita, ¿sí?
Genitales ambiguos, le saco cariotipo, le hago un ultrapélvico, me dice que es XX, que tiene ovarios, hiperplasia adrenal congénita, hasta que me demuestren lo contrario, ¿sí? En los niños ya se vuelve más complejo, ¿sí? O es que las gonadotropinas no están funcionando, o es que no estoy sintetizando bien la testosterona, o mis receptores no funcionan, ¿sí? Entonces, en la hipoplasia de células de Leydig, el receptor de LH y la HCG no me funciona, entonces no está recibiendo ese estímulo de te tenés que volver célula de Leydig, te tenés que volver formadora de testosterona, ¿sí? Cuando es leve, va a tener genitales ambiguos y sí va a tener testículos que funcionan, ¿sí? Solo que no tienen el estímulo para liberar la testosterona, ¿sí? Y en el fenotipo femenino, este es el que vamos a ver de adultos, ¿sí? Cuando ella es grave, cuando no tengo ninguna célula de Leydig que funciona. Fenotípicamente van a ser niñas y no se preocupen si se les pasa alguno porque no se va a notar, ¿sí? El problema es cuando ya llegan a edad reproductiva, deberían de empezar a desarrollar todas las características secundarias y no desarrollan ni popa, ¿sí? Entonces le van a hacer un cariotipo en ese momento y van a encontrar que se XY. Uy, ups, oh, ¿sí? Ahora, los defectos en la síntesis de testosterona en sí, sí tenemos células de Leydig, sí están funcionando, pero no hay testosterona sérica, ¿sí? Tenemos tres opciones, o Smith-Lemli-Opitz, o esta deshidrogenasa, o la 5-alfa reductasa, ¿sí? Entonces, Smith-Lemli-Opitz, el problema es aquí. Se queda trabado en el 7 de hidrocolesterol, ¿sí? Y entonces no hay colesterol. Y por lo tanto, no hay esteroides, no hay ácidos biliares, ¿sí? Y cuando digo no hay esteroides, es no hay testosterona, ¿sí? Hay algunos esteroides atípicos que me sacan de lío, por eso no son tan obvios, ¿sí? No son una hiperplasia adrenal congénita, pero no se está formando específicamente la testosterona, ¿sí? Entonces, en Smith-Lemli-Opitz vamos a tener un poco como Wolff-Hirschhorn, como que si le pusiéramos aquí su casquito. Van a tener bien separados sus ojitos, ese puente nasal va a ser plano y ancho, casi no va a tener cejas, aunque las que tiene, las tiene súper bien arqueaditas, ¿sí? La frente ancha, a veces no prominente, pero sí ancha, pero lo más característico es esa nariz súper ancha, ¿sí? Con sus nares antevertidas. Sus orejitas van a ser de implantación baja, el cuello puede ser corto, su boca en carpa, así medio abiertita. Y lo que me lo va a separar de Wolff-Hirschhorn es la sindactilia de los pies, ¿sí? Ellos sí, súper común, casi todos, 99% de los Smith-Lemli-Opitz van a tener sindactilia de los pies, ¿sí? Entonces, eso es lo súper característico. Aparte que los genitales van a ser un caos, ¿sí? Entonces, Smith-Lemli-Opitz va a tener retraso en el crecimiento, va a tener hipotonía, va a tener fotosensibilidad, alias lo sacan al solito y le empieza a salir un surrash todo feo, ¿sí? Va a tener su microcefalia, va a tener la nariz característica, la microretognatia, paladar alto, inclusive puede tener un defecto en el paladar, ¿sí? Puede tener tosis, puede tener epicantos, puede tener cataratas, entonces lo tengo que mandar a oftalmo, ¿sí? Y adentro va a tener una fiesta cardíaca de esas que alegran a los cardios, ¿sí?
va a tener un caos. Y puede tener un poquito de todo, gastrointestinal y las extremidades, específicamente la sindactilia, ¿sí? Y por supuesto, como estamos viendo desórdenes sexuales, pues va a tener sus genitales ambiguos, ¿sí? Y para terminar, vamos a ver a lo que llamaban a la mujer perfecta. Estas van a ser mujeres, niñas, que van a tener todas sus características fenotípicas femeninas. De niños solo le van a encontrar una masa inguinal un poco rara, ¿sí? Que antes, como no lo mandaban a patos o tiraban las masas, entonces no sabían qué eran. Y si se fija, ella tiene sus cicatrices porque de bebé le quitaron una masa inguinal. Y les llamaban las mujeres perfectas porque son mujeres que nunca van a necesitar depilarse porque no desarrollan vello, axilar, inguinal, ni siquiera en las piernas, ¿sí? Van a tener sus desarrollos sexuales secundarios perfectamente formados, pero nunca van a quedar embarazadas porque no tienen útero ni ovarios, ¿sí? Y ellas lo que tienen es una insensibilidad a andrógenos, ¿sí? Tienen testosterona por el queso, todos lados, en cantidades industriales, pero el receptor no funciona, ¿sí? Entonces, por mucho que esté flotando por ahí, no tiene con qué unirse y por lo tanto no se activa la vía de señalización de la testosterona, ¿sí? Tiene a sus testículos. El cariotipo me va a salir XY. Los testículos pueden estar en abdomen o puede estar en el canal inguinal y por eso se los quitan, ¿sí? Están produciendo la testosterona, pero no se está uniendo a ni papa, ¿sí? Entonces van a tener genitales externos femeninos normales y van a tener una vagina ciega y ausencia de útero. Alias, las vamos a cachar por amenorrea primaria, ¿sí? Entonces, cuando es completa, se le llama CAIS, Complete Androgen Insensitivity Syndrome, ¿sí? Cuando es parcial, cuando más de algún receptor por ahí está furulando, estos son los que van a tener genitales ambiguos, ¿sí? Y las que son moderadas, alias sí tienen testosterona, sí van a tener más de algo masculino, van a tener los genitales ambiguos usualmente con clitoromegalia, ¿sí? Pareciera ser clitoromegalia, no saben si es un micropene, si es clitoromegalia y va a ser su caos, ¿sí? Entonces, el CAIS, el PAIS o el MAIS usualmente son raros, son extremadamente raros, ¿sí? Ustedes si miran un niño o, bueno, un bebé con genitales ambiguos, lo más probable es que si es esto, va a ser un MAIS o un PAIS, ¿sí? Pero por eso, vamos en el orden. Genitales ambiguos, cualquier alteración que pueda tener, siempre tenemos que sacar las tres cosas, ¿sí? Primero el cariotipo para ver si es XX o es XY, ¿sí? Se lo mando porque se va a tardar un mes. Entonces, en lo que viene el cariotipo, pues miro las gónadas. ¿Tiene testículos o tiene varios? ¿Sí? Y después miro si mi sexo gonadal corresponde un poco con el fenotípico, ¿sí? ¿Tiene ovarios? Voy a ver si lo que tiene es clitoromegalia. ¿Tiene testículos? Voy a ir a ver si lo que tiene es un micropene, ¿sí? Y ya después voy a ver todo lo demás, ¿sí? Si tiene estructuras mullerianas, ya me oriento un poquito, ¿sí? Si no tiene mullerianas, pues tiene gonadas bien formadas, no tiene gonadas bien formadas, etcétera, etcétera, ¿sí?
y me espero al cariotipo, ¿sí? ¿Por qué me espero al cariotipo? Porque ese es el que me va a decir en qué lo registro en el RENAP. ¿Lo registro como niña o lo registro como niño? ¿Qué nombre le van a poner? ¿Sí? Todo eso lo tienen que determinar gracias al cariotipo, por eso siempre esperamos el cariotipo, ¿sí? Y también porque si tiene genitales ambiguos, los puedo operar y corregirlos. Pero el cirujano me va a preguntar, bueno, ¿y qué quiere que haga? ¿Lo vuelvo hombre o lo vuelvo mujer? Pues para poderle contestar esa pregunta necesito saber cuál es el cariotipo, ¿sí? Entonces, sea lo que sea, Smith, Len-Leopitz, un cais, un maíz o un país, sea lo que sea, le saco siempre su cariotipo, por favor, ¿sí? Entonces ya saben, como siempre, si hay preguntas que no quieren liberar aquí, me pueden escribir, me pueden llamar, ¿sí? Me pueden encontrar por ahí flotando en el hospital. Entonces, preguntas, dudas, quejas. Yo sé que fue pesado hoy. Yo tengo una duda. Dale, Karen. Así como los Pregúntele a su Sturge, papá, Karen. ay, no Molesto, sé si vas molesto. a ver. A ver, diga. Así como Diga los usted. Sturge Weber pueden no haber convulsionado desde neonatos o desde la infancia, sino presentar su primera convulsión en la adolescencia. O si siempre tiene que ser de inicio así tempranito. No necesariamente, todo es variable, pero usualmente es por las malformaciones cerebrales que tienen esas convulsiones tempranas. Entonces, si se salvó y no desarrolló una malformación grande, no tenemos alteraciones de la leptomeninges, no tenemos alteraciones de ya más adentro, entonces no te va a convulsionar. Lo que sí va a tener es su mega mancha. Sí, es que tengo un conocido que tiene justo su mancha en vino Oporto en la mitad de su cara y convulsionó hasta adolescente, hasta los 18 años por primera vez. Pero o sea, ahora yo lo veo y yo es un Sturge Weber, pero su neurólogo de adultos no le ha dicho nada. O sea, de que no saben por qué es que convulsionan ni nada, pero sí, o sea, sí, tienen toda la cara. Que le hagan su rezo. Y le podemos pedir su panel de Sturge Weber. Angioresonancia. ¿Alguien Gracias. más? De nada, Karen, cuando querrás. Y solo un apoyo más para la parte de los genitales en recién nacidos. Y es de que debemos de tener cuidado con las hiperplasias adrenales congénitas perdedoras de sodio. Porque estos chiquitos se nos van ahí en las horas de recién nacido por ser perdedores de sodio. Entonces, aunque lo miremos con los genitales ambiguos, hay que estarles controlándole cómo da su sodio para mantenerlos controlados ustedes mientras vienen todos los resultados y empezar a dar esteroides. Aunque todavía no tengamos resultados del cariotipo ni tampoco de los 17-hidroxiprogesterona. Porque el sodio los va a salvar, los va a mantener vivos. Sí, sacarle sus niveles de electrolitos, sacarle sus electrolitos es clave. Niño con genitales ambiguos, le saco electrolitos, en lo que le saco todo lo demás, todo para asegurarme de que todo esté, que no sea una hiperplasia adrenal congénita. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Alguien más?